Por Señor de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí. La pureza es la gloria de Dios en el cuerpo humano, a través del cual se manifiestan la masculinidad y la feminidad. De la pureza brota una belleza singular que impregna toda la convivencia mutua de los hombres y permite expresar la sencillez y la profundidad, la cordialidad y la autenticidad irrepetible de la afirmación personal. Estoy leyendo una cita textual de la catequesis del Papa Juan Pablo II, en lo que es una parte de la teología del cuerpo. Es una revolución que ha causado Juan Pablo II. Algunos dicen que es como una especie de bomba de tiempo, como una pieza de relojería, que cuando la gente llegue a comprender su valor y cuando llegue a entenderlo, que va a ser realmente como un cambio muy importante en la concepción acerca de lo que es toda la relación humana, ¿no es cierto? Porque es una revalorización de la corporeidad y por tanto también, como dice el Papa, de la masculinidad y de la feminidad. Entonces, es importante este tema, ¿no? Porque el Papa lo que hace es, en primer lugar, vieron que es una catequesis que dura meses enteros, ¿no? O sea, son varias decenas de miércoles. Alguien diría, ¿qué miércoles? Es una decena de miércoles, varias decenas de miércoles que el Papa destina a explicar cuál es la finalidad por la que Dios crea al hombre y a la mujer. Es decir, no le salieron por casualidad un hombre y una mujer, no fue casualidad. Es decir, fue que Dios quiso propiamente que fueran hombre y mujer. Hombre y mujer los creó a su imagen. Y entonces el Papa empieza hablando de lo que es el ser humano, porque el obrar del ser humano está vinculado a su propio ser. Es decir, lo que es bueno o lo que es malo no es solamente fruto, digamos, de una ley ajena al ser, a la humanidad, sino que lo que es bueno o es malo está inserto en la propia condición de ese ser. Y la condición del ser humano es estar formado por alma y cuerpo, no es un ser que tiene un cuerpo, ¿no? De vez en cuando hay determinadas concepciones que consideran que el alma está atrapada en el cuerpo. El cuerpo viene a ser la cárcel del alma. El alma es lo que es digno y el cuerpo es lo que hace que el alma esté apresada, ¿no es cierto? Entonces el alma es lo que se uniría a Dios y el cuerpo es lo que impediría que el alma se uniera a Dios. Eso se llama maniqueísmo. No es cristianismo, sino maniqueísmo. Entonces, en medio de todas estas catequesis que el Papa desarrolla, yo quisiera detenerme en dos capítulos, que es, primero, dignidad, bondad y valor del cuerpo y de la sexualidad. Este es el primero. Entonces voy a intentar leer, porque siempre está uno en la disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago? ¿Explico el tema con mis palabras o leo? Entonces uno nunca sabe qué hacer. Pero es interesante
leerlo textualmente para que uno vea hasta qué punto el Papa es audaz en sus planteamientos y hasta qué punto tiene una lógica absolutamente irrefutable, podríamos decir, ¿no? Y entonces empieza a entender por qué, porque cuando uno lee completamente, podríamos decir, esta catequesis, va descubriendo los pasos y la relación que hay entre cada una de las palabras del Señor y cada una de las cosas que están reveladas por Dios. Bueno. El cuerpo en su masculinidad y feminidad está llamado desde el principio a convertirse en la manifestación del Espíritu. El cuerpo en su masculinidad y feminidad. Llamado desde el principio a convertirse en la manifestación del Espíritu. Dios los creó a su imagen. Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y los creó varón y mujer. Entonces ahí dice Juan Pablo II, en el hecho de haberlos creado varón y mujer hay una semejanza divina. Y uno dice, ¿y dónde está esa semejanza divina? Porque si Dios es espíritu, bueno, sí, Dios es espíritu, Dios es trinidad de personas, Dios es comunión de personas. Al crearlos varón y mujer, Dios los llama a la comunión de personas en el amor, a ejemplo de la Trinidad, a imagen de la Trinidad. Por eso dice, la corporeidad desde el principio está llamada a convertirse en la manifestación del Espíritu. Es decir, la corporeidad del ser humano es totalmente distinta a la corporeidad del animal. Es una corporeidad que está en sí misma, podríamos decir, en sí misma orientada a esa comunión. Este sentido ético, dice, o sea, esta finalidad, no tiene nada en común con la condena maniquea sobre el cuerpo, sino que al contrario, está profundamente penetrado por el misterio de la redención del cuerpo. Es decir, vieron que bueno, toda la historia del ser humano está atravesada por la dignidad que Dios le ha conferido y atravesada también por las macanas que el hombre ha ido haciendo a lo largo de los siglos y también casi desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. O sea, la dignidad en la que Dios la ha constituido es superior al desorden que el hombre puede haber realizado. Y ese desorden que el hombre puede haber realizado ha sido redimido por Cristo. Importantísimo esto, ¿no? Pero el mal no está en lo corpóreo, sino que el mal está en el corazón de la criatura, en el corazón del hombre. Esta es la diferencia entre el maniqueísmo y el cristianismo, ¿no? Como ya lo vamos a ir viendo. Y entonces habla de cómo es aquello a lo que Dios nos llama, a qué estamos llamados, ¿no es cierto? Cuando dice en el Sermón de la Montaña, nos habla de que cuando alguien ha mirado mal a otra persona deseándola en su corazón, ya está cometiendo un adulterio, ¿no es cierto? Nos está diciendo el adulterio y el pecado en general, como todo pecado en general, comienza antes en el corazón que en la acción exterior. La acción exterior es mala cuando primeramente nació malo en el corazón, podríamos decir, cuando es expresión de ese corazón desordenado. Entonces dice, bueno, esta interpretación del Sermón de la Montaña hay que liberarla de los pensamientos y de las actitudes maniqueas. Una actitud maniquea llevaría a un aniquilamiento, aunque no fuera real, al menos intencional, del cuerpo, a una negación del valor de la sexualidad humana,
de la masculinidad y feminidad de la persona humana, o por lo menos a su sola tolerancia en los límites de la necesidad impuesta por la misma necesidad de la procreación. Es decir, viene a decir Juan Pablo II, si nosotros, podemos llegar a interpretar de una manera maniquea esa expresión de Jesús, ¿no? ¿Cuál sería la manera maniquea? La manera maniquea vendría a ser acusar a la materia, acusar a la corporeidad, acusar a la sexualidad de pecaminosa. Es un riesgo que lo corremos los cristianos desde los comienzos del cristianismo y llevamos 20 siglos y ese signo, digamos, esa confusión está latente. Hay gente que tiene miedo, que desconfía. El Papa habla precisamente de los maestros de la sospecha, ¿no? Hay gente que sospecha de todo lo que esté vinculado con la corporeidad, con la sexualidad, con la feminidad o con la masculinidad. Por tanto, en cambio, dice, tomando como base las palabras de Cristo, y según el designio originario del Creador, sabemos que el cuerpo está puesto al servicio de la comunión de personas, que es el sustrato más profundo de la ética y cultura humanas. Es decir, todo está puesto al servicio de la comunión de personas. Es decir, eso como se ve, son dos posturas, son dos concepciones antagónicas, son antagónicas. Mientras que para la mentalidad maniquea el cuerpo y el sexo forman, por decirlo de alguna manera, un antivalor, para el cristianismo son siempre un valor no suficientemente apreciado. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es desconfiar de lo material y otra cosa es no valorar suficientemente, ¿no? O sea, toda esta teología que desarrolla Juan Pablo II lo que hace es darle a la creación divina el valor que Dios ha querido darle. Y nosotros, por miedo o por temor o por lo que sea, le estamos quitando a esa creación divina, le estamos quitando la riqueza que Dios le ha conferido. Son dos concepciones totalmente distintas. Radicalmente, en el fondo son distintas. No es una cuestión de matiz. Es una cuestión de desconfianza en la misma condición de lo que Dios ha creado. Para el cristianismo son un valor no suficientemente apreciado. Bueno, acá estoy entre la duda de seguir leyendo. Voy a seguir leyendo porque es la... bueno. Y si se trata de separar del mal del acto, se trata de separarse del mal del acto, pero sin transferir al objeto lo negativo del pecado. No es el objeto lo pecaminoso, no es la materia lo pecaminoso, es el corazón, es el corazón el que está ordenado o desordenado. Las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña exigen alejarse del mal de la concupiscencia o de la mirada de deseo desordenado, pero no suponen que el objeto de tal deseo sea malo. No indica que sea mala la mujer a la que se mira. Esta precisión parece faltar a veces en algunos textos morales, ¿no? Unos textos que hablan acerca de la moralidad. ¿Dónde está la maldad de? La maldad no está en el objeto, sino que la maldad está en el sujeto que tiene el corazón desordenado.
Debemos precisar, por tanto, la diferencia entre la acusación y la apelación. Dado que la acusación al mal de la concupiscencia es al mismo tiempo una llamada a vencerlo, consiguientemente esta victoria debe unirse al esfuerzo por descubrir el valor auténtico del objeto. No sea que arraigue el antivalor maniqueo en la conciencia y en la voluntad del hombre. Hay maneras de formar y maneras de educar, y podríamos decir hay una concepción detrás de aquello que mira, podríamos decir, como temerosamente a lo que quizás pueda llegar a ser ocasión de pecado. Es agobiante. Hay gente que mira, todo lo mira sospechosamente. En definitiva, no confía en el valor de lo que Dios ha puesto en el ser humano. O si se quiere también, podríamos pensar, se piensa en el hombre, en la humanidad caída, pero no en la humanidad redimida. Pero el Papa, fíjense cómo insiste, ¿no? Porque él le da una vuelta y otra, ¿no? Si en el Sermón de la Montaña el corazón humano es acusado de concupiscencia, es decir, Cristo nos advierte, ¿no?, del peligro. Si en el Sermón de la Montaña el corazón humano es acusado de concupiscencia o puesto en guardia contra la concupiscencia, a la vez es llamado a descubrir el sentido pleno de lo que en el acto concupiscente se le presenta como un valor no suficientemente apreciado. Es decir, ok, esto te puede llevar a una falta y te puede llevar a un error. Ahora, ¿cómo se evita ese error? ¿Cómo se evita ese pecado? Valorando lo suficientemente aquel objeto que tenés por delante. Es decir, cuando vos te das cuenta de la maravilla que es la comunión de personas, y cuando te das cuenta de lo maravilloso que es ese amor que hay en el corazón de Cristo y al cual estamos llamados, entonces uno dice, pará, esto no me conviene. Es como el que descubre y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Los dólares son malos? No, malos no tienen absolutamente nada. Es decir, el dólar en sí no está mal, ¿no? El billete verde es la cosa más espectacular del mundo. Ahora, ¿uno puede convertirse en avaro? Sí, puede convertirse en avaro. ¿Puede convertirse en chorro? Sí, puede convertirse en chorro. ¿Puede asesinar por un billete verde? Sí. Ahora, ¿el billete verde es malo? No, no es malo. Bueno, esto es la virtud no está en despreciar el billete verde, sino está en darle en darse cuenta de lo que realmente es la honradez, darse cuenta de lo que verdaderamente es respetar la propiedad privada, en fin, todas estas cosas. Para concluir estas concisas precisiones es preciso constatar una vez más que el modo maniqueo de entender el cuerpo y la sexualidad del hombre es esencialmente extraño al Evangelio, disconforme con el significado de las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña. Bueno, erraría, dice, esencialmente quien pretendiera extraer una perspectiva maniquea de estas palabras, o sea, de las palabras de Jesucristo. Bueno, entonces, fíjense, aún a riesgo de que quede muy redundante o lo que sea, voy a continuar con el siguiente capítulo, ¿no? Porque dice lo siguiente: la fuerza de la creación se hace para el hombre fuerza de redención. Es decir, la misma fuerza natural de lo que Dios ha querido, de ese designio divino, eso se hace fuerza para la consecución del bien. No solo para evitar el pecado, sino también para lograr esa finalidad. No, ¿por dónde sigo?
Bueno, acá vuelve a repetirse, ¿no? Dice, el hombre no puede detenerse poniendo al corazón en estado de continua e irreversible sospecha por las manifestaciones de la concupiscencia de la carne y de la libido, que por lo demás, bueno, dice, la redención es una verdad, es una realidad, en virtud de la cual el hombre debe sentirse llamado, y llamado eficazmente. Es decir, hay una... es como una exhortación que el Señor nos hace a tener el corazón limpio, ¿no? No a temerle al pecado, sino a tener el corazón limpio. El hombre debe sentirse llamado a descubrir, más aún, a realizar el significado esponsal del cuerpo y a expresar consecuentemente la libertad interior del don, es decir, ese estado y fuerza espirituales derivados del dominio sobre la concupiscencia de la carne. Qué interesante esto, lo de, bueno, acá el Papa utiliza, en una sola frase dice un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es esto del significado esponsal del cuerpo? No se refiere a la unión matrimonial, ¿no? Se refiere a la comunión de personas. En los términos de Juan Pablo II, la palabra, el significado esponsal del cuerpo significa esto, la comunión de personas, ¿no? Entonces, el hombre está llamado a descubrir y a realizar ese significado esponsal, dice, y a expresar la libertad interior del don. ¿Qué es la libertad interior del don? Es el estado y las fuerzas espirituales derivados del dominio sobre la concupiscencia de la carne. Vieron que el Papa habla sobre por qué el libro del Génesis habla de la desnudez originaria. ¿Por qué habla de eso? Porque revela que cuando el hombre está unido con Dios, la persona que tiene enfrente es mirada como un regalo divino, no es mirada como un objeto del que hay que aprovecharse, ¿no? ¿Por qué se señala, por qué está eso puesto en el libro del Génesis? Para señalar que cuando el hombre está cerca de Dios, el hombre conserva esa visión, la misma visión que Dios tiene. O sea, y ve a la otra persona como un regalo divino. Lo ve como alguien a quien tiene que servir, lo ve como alguien a quien tiene que defender, lo ve como alguien a quien tiene que proteger, no como alguien de quien tiene que servirse. ¿Cuándo es el momento en el que la cosa se empioja? La cosa. Yo me escondí porque estaba desnudo y tuve miedo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del pecado, de lo que yo del fruto que yo te di? Sí, la mujer que me diste compañera, ahí empieza todo mal. Todo mal, ahí se empiojó. ¿Cuándo se empioja? Con el egoísmo, se empioja con el pecado. Ahí entonces ya uno deja de ver a la otra persona como el regalo que Dios le hace y empieza a mirarla como objeto de. Ese es el pecado. Esa es la concupiscencia, no lo anterior. Son dos maneras como ven, son dos maneras distintas de concebir la vida, de concebir la educación. El hombre no puede detenerse poniendo el corazón en estado de continua y irreversible sospecha. Que hay barbaridad, sí, ahora está a la orden del día, ¿no? La cantidad de cosas que no están bien en ese terreno, ¿no? Pero ni siquiera eso tiene que llevarnos a desconfiar de todo, porque iría en contra de lo que es precisamente ese designio divino, ¿no? El hombre está llamado por la palabra del Evangelio, por lo tanto, desde el exterior, pero al mismo tiempo está llamado también desde el interior.
Las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, cuando apela al corazón, inducen al oyente a oír esta llamada interior. Si el oyente permite que estas palabras actúen en él, oirá también en su interior algo así como el eco de aquel principio, de aquel buen principio al que Cristo se refiere, recordando a sus oyentes quién es el hombre, quién es la mujer y quiénes son mutuamente el uno para el otro en la obra de la creación. Las palabras de Cristo no son una llamada lanzada al vacío, no es una exhortación vaga, no, tiene se dirige a personas concretas, se dirige a todos nosotros. No van dirigidos al hombre totalmente dominado por la concupiscencia de la carne, incapaz de relación mutua en el ámbito de la atracción perenne que acompaña la historia del hombre y de la mujer desde el principio. Las palabras de Cristo testimonian que la fuerza originaria del misterio de la creación se convierte para cada uno en fuerza del misterio de la redención. Ese destino originario de la comunión de personas que se realiza a través de la corporeidad, eso es una fuerza que sirve para la redención, no es un obstáculo para la redención. Esto se refiere a la naturaleza misma, al sustrato mismo de la humanidad de la persona, a los impulsos más profundos del corazón. ¿Acaso el hombre no siente junto con la concupiscencia una profunda necesidad de conservar la dignidad de la recíproca relación? ¿Por qué hay que poner en duda continuamente la bondad de esa recíproca relación? ¿Por qué? ¿Acaso el hombre no siente junto con la concupiscencia una profunda necesidad de conservar la dignidad de la recíproca relación que encuentra su expresión en el cuerpo gracias a su masculinidad y feminidad? Ahora la gente quiere, los hombres es como que quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. Estamos todos locos. Es como que cada uno se avergonzara de lo que Dios le ha dado. ¿Cómo es este tema? ¿Acaso no siente la necesidad de impregnar esta relación de todo lo que es noble y bello? ¿Acaso no siente la necesidad de conferirles el valor supremo que es el amor? El significado del cuerpo es en cierto sentido la antítesis de la libido freudiana. Es la antítesis. No es que estamos continuamente, sometidos por necesidad a toda esa concepción. No. El significado de la vida es la antítesis de la hermenéutica de la sospecha. Esta hermenéutica, la de la sospecha, es muy diferente, radicalmente diferente de la brindada por Cristo en el Sermón de la Montaña, que nos habla de las verdaderas posibilidades del ser humano. Es importante que el hombre en su corazón no se sienta ni irrevocablemente acusado, ni solo y abandonado a la concupiscencia de la carne, sino que el mismo corazón se sienta llamado con energía. Y sobre todo que se sienta llamado a ese valor supremo que es el amor. Llamado como persona en la verdad de su humanidad, por tanto, en la verdad de su masculinidad y feminidad, en la verdad de su cuerpo. Llamado a aquella verdad que es patrimonio del principio, patrimonio de su corazón, más profundo aún que la heredada pecabilidad, más profundo que la triple concupiscencia. No tengo nada más que decir. Bueno, agarren agarren a Juan Pablo II, léanse la catequesis, es interminable. Pero bueno, y tiene... Miren, todo esto se me ocurrió por distintas cosas, ¿no? Pero bueno, el viernes es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Miren lo que dice la encíclica Aurietis Aquas. Cuando adoramos al corazón de Jesucristo, en Él y por Él, adoramos tanto el amor increado del Verbo Divino como su amor humano,
con todos sus demás afectos y virtudes, pues por uno y otro amor nuestro Redentor se movió a inmolarse por nosotros y por toda la Iglesia, su esposa. O sea que, porque que el amor en el corazón de Jesús, ¿qué hay en en el corazón de Jesús? Está su amor divino y está su amor humano. Está lo que viene de su eterna generación del Padre y comunión con el Espíritu Santo, y está lo que está en su corazón de hombre. O sea, por uno y otro amor Jesús se entregó por nosotros. Por uno y otro amor nosotros vamos a cambiar el mundo. Por uno y otro amor, por el amor divino y por el amor humano, no por uno o por otro, sino por ese amor humano que está imbuido por el amor divino. Eso es lo que va a hacer que nosotros tengamos un corazón limpio, y lo que va a hacer también que los demás vean en esa limpieza del corazón, ¿no? O sea, reflejado, ¿no? Esa comunión de personas a la que estamos llamados a imagen de la Trinidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.